Buenos días. Hoy vamos a iniciar con el tema número 3, titulado Palabras según su fusión dentro de la oración. ¿Cuáles son? El primero es el artículo. ¿Qué es? Es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Es la palabra que funciona como un determinante o identificador del sustantivo. Esto es, señala si el sustantivo es conocido o no e indica el género si es femenino o masculino y el número del sustantivo si es singular o es plural. Por ejemplo, ahí tenemos masculino, el árbol, el avión, y femenino, la escalera, la camisa. Se divide en los artículos definidos. Son aquellos que hablan de algo conocido y que se puede identificar. Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo no conocido o que no se puede identificar. Acá lo tenemos. Los artículos definidos en masculino singular es el y en plural son los. Femenino singular la, plural las. Indefinidos son un, singular masculino, plural unos. Femenino una, singular y plural unas. Ejemplo, artículos definidos. El, masculino singular, por ejemplo, el campo, el niño, el amor. La, femenino singular, por ejemplo, la silla, la abuela, la valentía. Los, masculino plural, por ejemplo, los puentes, los adultos. Las, femenino plural, por ejemplo, las sábanas, las alumnas, las razones. No podemos decir la niño, porque no concuerda ni en el género, ni los niños, porque tampoco concuerda en número. Artículos indefinidos. Un uno, masculino singular, por ejemplo, un día, uno mejor, un cuento. Unos, masculino plural, por ejemplo, unos cuadros, unos perros. Una, femenino singular, por ejemplo, una canción, una novia, una idea. Unas, femenino plural, por ejemplo, unas ventanas, unas amigas. Pasamos al artículo contracto. ¿Qué es? Se genera cuando el artículo va precedido por las preposiciones a o de y se forman a partir de la siguiente estructura. Tenemos preposición a más el artículo el, da la contracción al. Por ejemplo, voy al campo. No se dice voy a el campo. No, eso es incorrecto. Preposición de más el artículo el, la contracción es del. Se dice vengo del banco. No, vengo de el banco. Eso está incorrecto. Artículo neutro. Se usa para marcar abstracción, es decir, transforma adjetivos en sustantivos abstractos. No señala género, o sea, que ni siquiera es femenino o masculino. Por ejemplo, lo difícil de aprender español son las conjugaciones. Hay que aprovechar lo bueno de la vida. Lo mejor de mi viaje fue, se fijan, no tiene género, ni femenino ni masculino. Pasamos ahora al sustantivo. Es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, sujeto, lugar, concepto. Por ejemplo, Juan, auto, casa, Buenos Aires. Tipos de sustantivos. Tenemos los sustantivos propios, que nombran un objeto o sujeto de forma concreta y de manera particular y siempre se escriben con mayúscula. Se utilizan para nombrar personas como María, Juan, entre otros, países, ciudades y continentes, Colombia, Montevideo, Asia, marcas de productos, por ejemplo, Bimbo, Sony, organizaciones o instituciones, Universidad Autónoma de Barcelona, Greenpeace o la UCB, Universidad Central de Venezuela. Festividades, por ejemplo, Navidad, Pesaj. Grupos musicales, Nirvana, The Beatles, los BTS. Obras literarias, El Quijote de la Mancha, La Gioconda, Cien años de soledad.
Sustantivos comunes. Designa una persona, animal o cosa de manera general. Por ejemplo, mesa, silla, vaca, perro, montaña, amor. Esos son comunes. Los sustantivos comunes siempre se escriben con minúscula y se clasifican de diferentes maneras. Los sustantivos abstractos designan ideas, conceptos y sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, la libertad, la felicidad, odio, compasión, esperanza, poder, amor. Y los sustantivos concretos nombran cosas, objetos que sí pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, casa, árbol, pelota, niño. Los sustantivos concretos también se clasifican en sustantivos contables. Pueden enumerarse, por ejemplo, manzana, mesa, amigo. Los sustantivos contables también se pueden clasificar en sustantivos individuales. Nombran un ser en particular en singular. Por ejemplo, el pez, el perro. Ahí tenemos un ejemplo de un cerdo y un árbol. Y los sustantivos colectivos nombra de manera global o grupal a un conjunto de personas, animales, objetos. Por ejemplo, pez es individual y cardumen es colectivo, ya que hace referencia a un conjunto de peces. Vimos en los sustantivos individuales el cerdo. La comunidad de cerdos se llama piara. Vimos el sustantivo árbol, individual, y colectivo sería un bosque. Sustantivos no contables. No se pueden enumerar, pero sí medir. Por ejemplo, el agua, el azúcar. En este último caso no se puede decir 2 azúcares, pero sí 1 kilo de azúcar. Los sustantivos no contables no tienen plural. Tenemos el ejemplo de las imágenes. Pan, jugo, arroz. No puede decir los arroces, tampoco puede decir las mantequillas, ni tampoco puedes decir los quesos. Esos no son contables. De los sustantivos que acabamos de ver, los comunes, los propios, los abstractos, los concretos, individuales, colectivos, contables, incontables, primitivos, que no está en la lista, ellos son los que se derivan de no se derivan de ninguna palabra. Tenemos el pan, la rosa, el flor, el queso. Los derivados provienen de otra palabra, serían de los primitivos. Por ejemplo, pan, panadero, rosa, rosal, flor, florería y queso, quesillo. Y los compuestos son los que están formados por 2 o más palabras, o una o más palabras. Tenemos abrelatas, sacapuntas, vidrios, entre otros. Y el género y número, singular o plural, femenino o masculino.